Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al primer teniente retirado de la Fuerza Aérea, veterano de Guerra en Malvinas, Jorge Reyes. ¿Cómo estás, Jorge? Te doy la bienvenida. Buenas tardes, Matías. Un gusto estar con vos y con toda tu gente. Por favor, el gusto es mío y ya desde el vamos te agradezco por haber aceptado la entrevista y que nos puedas contar un poquito tus vivencias allá en esos gloriosos días de abril, mayo y junio del 82. Claro, sí, sí. Una etapa que uno lleva como veterano de guerra siempre muy vívida y muy presente, creo que durante toda la vida, ¿no? Además, con la convicción de haber vivido un momento histórico de nuestro país, haber tenido eh, en ese momento el designio de ser protagonista de una página grande de la historia argentina, ¿no? Em, Cuando vos me contactaste para hacer esta entrevista, Sí. eh, mi respuesta es automáticamente sí, siempre, porque yo lo he hablado con varios compañeros míos. Hay hechos que nos tocaron vivir a nosotros en primera persona Ujú. que ya casi es como que no nos pertenecen a nosotros, como que pertenecen a todo el pueblo argentino, que es el que nos designó para estar en ese lugar. Y es como que tenemos la obligación de poner eso a consideración y en conocimiento de toda la gente para que eh, las vivencias o los testimonios o lo que vivimos no se pierdan, con aciertos y con errores, porque obviamente toda actividad del hombre es susceptible de aciertos y de errores, pero con la convicción de haberlo hecho por nuestra bandera y por el bien del país. Entonces, es lógico que lo pongamos a consideración y esos hechos es como que ya no nos pertenecen a nosotros. Tenemos que ser, en cierta manera, agradecidos de haber sobrevivido y de haberlos podido pasar de la mejor manera posible y ponerlos a consideración de todo nuestro pueblo, ¿no? Perfecto, Jorge. Entonces, yo y todo lo que nos te estamos escuchando estamos agradecidos por tu entrega a la patria. Por más que nos hayas dicho que es una vocación y ustedes como militares se prepararon para una hipotética guerra, que nosotros no podemos dejar siempre de agradecerles a ustedes. Bueno, bueno, muchas gracias y bueno, lo que nos tocó vivir, viste, a medida que van pasando los años, se van dando distintos tipos de reflexiones, Ujú. distintos tipos de análisis, pero siempre la visión del veterano tiene un tanto de objetividad, ¿no? Porque qué sé, a nosotros, uno lee permanentemente en las efemérides, ya estamos grandes todos y todas las semanas se va Sí. algún veterano. Ujú. Y muchas veces uno se pregunta, eh, cuando nosotros no estemos, ¿qué va a quedar de la gesta de Malvinas? ¿Cómo se reivindicará esa Exacto. lucha? ¿Quién dará testimonio de las acciones de esos 659 que descansan custodiando el suelo argentino desde Malvinas, ¿no? Ujú. Eh, y es como una puesta en valor. Yo tengo una vecina que murió este año, una señora grande de 97 años, y ella me decía que ella iba al colegio Roca cuando era chica, y siempre se acordaba en las ceremonias que cuando era chica era toda una celebración para el aniversario, que venían los que iban quedando ya viejitos de la conquista del desierto. Mira. Y, este, y a mí me llamaba la atención y digo, bueno, mirá cómo siempre el testimonio de un veterano que ha vivido una página en primera persona es fuerte e impacta al nivel de que esta persona a los 97 años se acordaba de Se los acuerda. actos infantiles de su colegio primario, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, en esa medida uno se pone a disposición para esta y, bueno, y cualquier requerimiento, ¿no? Perfecto, Jorge. Y para ir arrancando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo nació tu vocación militar. Bueno, yo nací acá en Buenos Aires, vivo en el barrio de Almagro, me crié acá, Ujú.
hice el colegio, acá también en Buenos Aires, fui al Colegio La Salle de Capital, y que tiene su campo de deportes en San Martín, así que íbamos muy Sí. seguidos a San Martín, ahí cerca de la Ruta 8, Ruta 8. Sí. claro, atrás del Policlínico Eva Perón, me Eva parece que. Perón. Sí, ¿te Claro, acordás? Bien. sí, sí me acuerdo, íbamos todos los fines de semana al campo de deportes, y ya empecé a madurar en el secundario, cuando uno va viendo qué camino seguir. Yo tenía una vocación, siempre viví las clases de historia en el colegio con una profundidad, era como que lo estuviera, no era una materia del colegio, era Sí. como vivirlo, ¿no? Sí, esa fue mi gran motivación en el secundario. Y viendo de qué manera podía ser útil, buscando dentro de mi capacidad y mi vocación, eh, fui conociendo distintos aspectos de la Fuerza Aérea y me decidí a entrar en la Escuela de Aviación Militar para ser oficial de la Fuerza Aérea. En el año 74 terminé el colegio y en el 75 entré a la Escuela de Aviación. Después de 4 años me recibí como alférez, que es el primer grado que tenemos los oficiales cuando egresamos de la Escuela de Aviación, Ujú. eh, como inicio de nuestra carrera, y ahí cada uno empieza a seguir distintas especialidades. Los pilotos van a hacer el curso de aviador militar, Sí. los ingenieros van a la escuela de ingeniería, los radaristas van a la escuela de radares, o sea, ahí es como empieza todo el perfeccionamiento y la especialidad de cada una de las ramas dentro de la Fuerza Aérea. ¿Y En ese momento era vos un cuál momento elegiste? álgido, era el año 78, Ujú. nosotros tuvimos que egresar antes porque estaba en ciernes el conflicto con Chile. Sí. Entonces, a nuestra promoción, que ya estábamos en 4º año, egresamos para el mes de octubre para poder tener tiempo de ir a, a las distintas unidades, Ujú. hacer algún curso rápido de empleo y ponernos a disposición, y Sí. así a fin de noviembre, eh, ya con un curso inicial de artillería antiaérea, fui a la base de Río Gallegos para la defensa del aeropuerto de Río Gallegos. El conflicto fue escalando, en un determinado momento parecía que era un conflicto inminente, hasta la mediación papal. Ujú. Lo que recuerdo fue la gran movilización que hubo en ese momento. Hubo una movilización de efectivos impresionantes, y sobre todo dentro de la Fuerza Aérea, las distintas unidades que desplegaron, que yo que era nuevo en ese momento, Sí. me impactó. Además, con la inconsciencia de ser un oficial joven, lo vivía todo como una aventura, ¿no? ¿Qué edad tenías? Y en ese momento tenía 22 años. Eh, Era alférez en el primer año, bueno, Recién recién egresado. egresado. Bueno, se solucionó el problema por la mediación papal, volvimos a las unidades y ahí sí entramos de lleno en el curso de la especialidad de la artillería antiaérea. Eh, Ese curso dura 1 año y medio. Se ven todas las materias y el empleo de los distintos sistemas antiaéreos, porque entonces, los medios tecnológicos fueron haciendo cambiar la dinámica del Ujú. combate aéreo y aire-tierra y tierra-aire. Sí. Los aviones son cada vez más chicos, son cada vez más veloces Sí. y son cada vez más letales. Entonces, la artillería antiaérea, la defensa de un aeropuerto, tuvo que adaptarse y hacer evolucionar sus medios antiaéreos también a poder enfrentar esas amenazas. Eh, la tecnología hizo que empezara todo a ser computado, ¿no? Las unidades cada vez más complejas, Sí. las unidades de tiro óptico prácticamente desaparecieron, ya el tiro es optrónico, las que tiran en forma visual, y si no, con unidades de tiro centralizadas por radar y computadora, que era mi caso. este, Estaba en una batería de 35 milímetros que está compuesta por
un director de tiro con radar, sí. integrado con una computadora, y dos cañones de 35 milímetros que están conectados y tiran en forma automática. Tienen la versatilidad de que si en un determinado momento el radar o la computadora están fuera de servicio, los cañones pueden tirar en forma individual con un jefe de pieza y en forma optrónica, pero con una mira. Pero Ujú. si no, el tiro es automático a través de la computadora del director de tiro. Eh, Así llegamos al año 82. Yo Sí, estaba integrado, mi rol en el año 82 era en la tercera batería que tiene la Fuerza Aérea con eh, cañones de 35 milímetros. Yo era el operador de la computadora. Estaba sentado al lado del radarista y en ese rol de bien. combate me tocó desplegar a Malvinas, Esa batería en época de paz, ¿en dónde tiene asiento? en Mar del Plata. Esa Ah, batería, el asiento es Mar del Plata. En Mar del Plata está el asiento de toda la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea. ¿Y por qué? La Fuerza Aérea tiene la responsabilidad de defender sus propios aeropuertos, sus sí, propios aeródromos, ¿no? De sí. donde despegan sus aviones de combate. Esa es una responsabilidad primaria de la Fuerza Aérea. Entonces se entrena a la Fuerza Aérea específicamente en la defensa de aeródromos, de bases Ujú. aéreas. ¿Por qué? Porque vos podés despegar tus aviones, atacar al enemigo, pero si en el transcurso te anulan, te bombardean, te dejan fuera de servicio tu pista, tu base, Sí, esos aviones no pueden volver. ya a partir de ahí no pueden despegar ni pueden aterrizar más. Sí. Entonces es primordial la defensa para poder operar las unidades aéreas de sus propios aeródromos. Ujú. Bueno, en esa situación llegamos a Malvinas el 5 de abril del 82. Las islas se tomaron el 2, el mismo día 2 de abril fue una batería de 20 milímetros que estaba en la base de Río Gallegos, la trasladaron en Hércules C-130, ni bien se tomó Malvinas y Sí. se constituyó la base aérea militar Malvinas. Ujú. Ese mismo día, el 2 de abril, llegó una batería de 20 milímetros a la defensa del aeropuerto, ¿Con cuántos de cañones la base. contaba? Contaba con 9 cañones de Rheinmetall de 20 milímetros. Bien, Son cañones de tiro rápido, 1100 disparos por minuto, sí, y con eso daban una cobertura de 360 grados. Fue el puntapié inicial. bien. Y ¿Quién estaba a ya cargo? estaba a cargo el primer teniente Dalves, que era el jefe de esa batería en Río Gallego. Lo trasladaron toda la batería Con su completa, batería. Bien, claro, con los suboficiales y los suboficiales, todo completo. bien. Y enseguida tomaron posición alrededor de la base de Malvinas. Sí. Bueno, a partir de ahí se fueron leyendo las distintas órdenes, porque no solo era la base aérea militar Malvinas, había que defender las bases en todo el sur, ¿viste? En Sur. el continente. Ujú. Entonces, desde la base de Mar del Plata fueron llegando los distintos mensajes, disponiendo los medios para ir a dar esa cobertura, y a la batería, a mi batería, la de la tercera batería, nos designaron para ir a Malvinas. Así el 5 de abril Sí. mi batería para trasladarse necesita 3 vuelos de Hércules completos, de carga. Así que vinieron los 3 vuelos, a mí me tocó ir en el segundo de los vuelos, y el mismo 5 de abril ya estábamos en Malvinas. ¿Cómo tomaste vos como oficial de la Fuerza Aérea esa noticia de poder trasladarte a Malvinas? Bueno, primero, el 2 de abril fue una sorpresa, nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Es más, yo era un oficial soltero, vivía en el casino de oficiales, cuando sentí un barullo bárbaro, justo nos estábamos levantando, y cuando le Ujú. pregunto al soldado, dice, no, recuperamos las Malvinas. Me cambié, salí a desayunar enseguida y estaba
todos comentando las noticias de que se habían recuperado las Malvinas. Entonces ahí eh, era todo euforia, toda alegría de lo que estábamos viviendo, ¿no? Sí. No teníamos ni idea de qué era lo que iba a pasar, ni siquiera lo que nos iba a pasar a nosotros, a dónde íbamos a ir. Ujú. Pero, por supuesto, era una alegría y una euforia porque era eh, reivindicar un objetivo nacional que tuvimos durante toda nuestra historia, Sí. porque las Malvinas, desde el momento que sacan a la gente argentina, cuando la toman en 1831, 1833, sí. 1833, a partir de ahí no dejó de reclamar, un Ujú. solo gobierno no dejó de Sí. reclamar la soberanía sobre nuestras islas, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente teníamos esa conciencia, ¿no? Y cuando te llega la noticia del 5 que partís a las islas, Bueno, también, orgulloso, yo quería estar en Malvinas, que no veía la hora de llegar y fueron, pisar me imagino que Malvinas. fueron 3 días comiéndote la cabeza que querías ir para allá. La noticia me llegó el día anterior, Ah, o el sea, 4. primero nos ordenaron preparar el equipamiento dentro, vos fíjate también una anécdota, ¿no? Ujú. Cuando nos toca preparar el equipamiento, mi rol es para dar una explicación un poco de cómo se mueve una operación militar. Sí. En tiempo de paz es todo ejercicio y preparación. Em, yo te mencioné el conflicto de Chile como Ujú. un antecedente, porque a partir de ahí se toma una decisión em, de hacer para entrenamiento y adiestramiento, por más que tuviéramos en tiempo de paz, un tipo de ejercicios militares donde la Fuerza Aérea se dividía en dos bandos, una parte atacaba, otra se defendía, Ah, nos mira. integrábamos todos en esas unidades Sí. y vivíamos una semana de guerra, Mira. ¿no? De planificación. Entonces, Ujú. los pilotos desplegaban los distintos escuadrones, nosotros íbamos a la defensa de esos aeródromos. O sea, nosotros cuando llegamos al 82 teníamos una ejercitación muy importante, profesional. Hacíamos esos ejercicios con evaluaciones, conclusiones, y nos Completo. mantenía en un estado operativo permanente, ¿no? Gran parte del desempeño de la Fuerza Aérea se debe a la efectividad de estos ejercicios que se desarrollaban todos los años. Ujú. En la realización hay distintos roles, entonces estábamos tan preparados para desplegar que, por ejemplo, dentro de la batería cada uno teníamos distintas responsabilidades. La mía era el acondicionamiento de la munición para el traslado. Entonces yo me encargaba, Sí. vos calculás que una unidad de estas, nosotros necesitábamos 3 aviones Hércules, era un montón de cosas, no te podés olvidar un repuesto, no te podés olvidar una herramienta. Nosotros Ujú. salíamos desde la base de Mar del Plata Sí. a Malvinas y después no sabíamos ¿Qué iba a eh, pasar? Sí. qué comunicación íbamos a tener, si te Ujú. olvidabas algo no lo encontrabas nunca más, y no puede quedar nada librado al azar. Ujú. Entonces para eso había distintos roles y todo por escrito, ¿viste? Y se ejercitaba permanentemente. Sí. ¿Qué se ejercitaba? Rápidamente la puesta en funcionamiento. Ya vos te dicen, mañana tenés que hacer tal cosa, ¿cómo desplegás ya? ¿Viste? A mí me tocaba el acondicionamiento de la munición para el traslado y preparar la munición para trasladarse. Ahora, Ujú. una cosa es cuando hay una orden operativa y te dicen, usted tiene que trasladar 20.000 disparos de 35, y otra es cuando vos no sabés el enemigo al cual te enfrentás, Ujú. cuánto tiempo va a durar el conflicto, Sí. etcétera. Es más, los comentarios que teníamos en ese momento de la información que llegaba era que la maniobra por la cual nosotros habíamos recuperado Malvinas era una idea de reclamo de soberanía que en una semana
volvíamos, o a más tardar en 2 semanas, Sí, volvíamos a las unidades y quedaba un grupo solo más reducido. con nuestra bandera reivindicando nuestra soberanía. Sí. Tanto mi jefe de batería como mi jefe de escuadrón, mi jefe de batería era el primer teniente Spat y mi jefe de escuadrón era el comodoro Mayorano. Ujú. Me dijeron, miren, era una operación de tan importancia que nosotros no podíamos eh, especular con la duración del conflicto, si era de 7 días, 15 días. Entonces, que nos preparáramos para llevar el máximo de nuestra capacidad. Lo máximo de lo que que nos permitía el traslado de munición, Ujú. y por supuesto que no nos olvidáramos de ninguno de los aspectos técnicos que eran para la operación del equipo. Entiendo. Y así fue. Con esa premisa, ¿viste? Me tocó, fui al polvorín, pero esta vez en vez de sacar la munición de práctica, Ujú. me tocó cargar los camiones con la munición de guerra. Sí, Y yo cuando cargaba en el polvorín decía, pero será, los sí. usaremos, no los usaremos, Te será corría efectivo. todo por la cabeza. Te iba, claro, todo por cabeza, porque vos abrís la puerta de un polvorín y es Sí, como entrar a una iglesia, es un silencio sepulcral, ¿viste? Es oscuro, sí. porque ahí no hay iluminación, no hay Ujú. electricidad por el peligro, ¿viste? Sí. Y lo que tenés adelante tiene un poder impactante, ¿viste? Ujú. Sobre todo si llega la oportunidad que lo tenés que usar. Así que de esa manera fue que preparé un camión con toda la munición disponible y, eh, y así la llevé a la plataforma, ya empezamos a preparar nuestro dispositivo, ¿viste? De embarque. Y ¿Te acordás más o menos la cantidad de tiro que llevaste? me parece que llevamos 15.000 disparos, entre 15 y 20.000 disparos. Y después nos llegaron, estando allá, 30.000 más. Un lindo poder. Una cantidad Importante. importante. Sí. Eh, bueno, y así fue como fuimos. Y, El 5. sí. No, no, Y vos me habías dicho que cuando cruza la batería completa, la batería estaba compuesta por dos de esos cañones de 35 y cada una tiene son. un director de tiro, o es uno solo para las No, dos. no, no. Eh, Está compuesta. Cada uno de los cañones lleva un generador, que es un equipo importante también, Sí. grande, ¿no? Eh, que va en un tráiler, todo montado, es generador y tráiler, es una sola pieza. Ujú. Eh, Cada cañón pesa 6,5 toneladas, o sea que es un peso importante, además del Sí. volumen que ocupa la batería. La batería de 35 milímetros lleva dos de esos cañones, Sí. cada uno de esos cañones son 2.200 disparos por minuto. Y tiene un director de tiro que pesa 5,5 toneladas, que tiene el radar y la computadora integradas. Ese sí es todo un chasis, es un solo tráiler y que tiene Sí. un generador propio también. Ah, Después están todos los equipos de despliegue que son complementos de estos aparatos, las bandejas con los repuestos, etcétera, etcétera, que son importantes de llevar, sí. y el resto es, en todo lugar libre que había, metíamos un cajón de munición, ¿no? Y en cantidad de hombres, una batería, ¿cuánto representa? Nosotros teníamos 10 soldados y 15 suboficiales. Eh, los cañones lo opera el director de tiro principal, Ujú. lo opera el jefe de batería, que tiene una consola que puede irse al exterior, puede estar adentro o Sí. irse al exterior y operarla viendo lo que está sucediendo panorámicamente Ujú. y disparar desde ahí. El radarista era un suboficial, un suboficial mayor, y yo era el operador de la computadora. Y después lleva
en los cañones un jefe de pieza, que eran 2 suboficiales, sí, y 2 soldados abastecedores, porque como son cañones de tiro muy rápido, ¿qué pasa? ujú, El avión ataca a 800, 900 kilómetros por hora sí, y no viene expuesto, se viene escondiendo para que vos no lo veas y tengas la dificultad de poder anticiparte y dispararle. ujú, Entonces, eso hace que de tiro efectivo, yo recién te dije que vos tenías 2.200 disparos por minuto, sí, pero de tiro efectivo vos no tenés una ráfaga más larga de 6 segundos, no tenés más tiempo donde el avión queda expuesto a tu fuego sí, que vaya más de 6 segundos. ¿Viste? A la sí. velocidad que viene, Fracciones de pasó. segundo. Si vos no le Sí, tiraste en esos 6 segundos, pasó de ya largo. pasó, te tiró a vos, te Ujú, anuló y siguió con su carrera. sí, Entonces, eso fue algo que después en la guerra lo empezamos a tomar como conclusión y lo pusimos en práctica, ujú, que era que vos podés hacer impacto directo sobre el avión y lo anulás. Perfecto. Pero lo otro importante que podés hacer, tenés muy poco tiempo para eso y tenés que ser muy preciso, muy efectivo y se tienen que dar varias condiciones y además tenés que considerar qué es lo que está haciendo el piloto. sí, Entonces, ¿vos qué podés manejar como artillero anterior? Podés manejar el lugar donde te vas a poner. Es de suma inteligencia manejar el lugar de emplazamiento, porque vos tenés que buscar que tus piezas más importantes, como eran las de 35 milímetros, ujú, estén en los lugares más peligrosos y estén ubicados en el terreno, manejando la topografía del terreno, de manera tal que tenga la mayor visión, la mayor efectividad para tratar de alargar ese rango de 6 segundos y nunca checarlos, ¿viste? Si yo entiendo. me pongo atrás de unos edificios o atrás de una montaña o de un Sí, cerro o de determinada o de un hangar, ujú, se va a limitar mi tiro. Entonces no voy a tener 6 segundos para tirar, voy a tener 4, 3. entiendo. Si yo me pongo elevado, en un buen lugar de emplazamiento, cerca de las zonas donde presumo que para el piloto va a ser más efectivo entrar, porque el Ujú, piloto viene a cumplir una misión, que es destruir tu aeropuerto, sí, tu base. Y para eso tiene que pegarle a la pista, porque le pegó a la pista y no vuela un avión. Ahora le ujú, pegó al hangar, no importa, vos arreglás los aviones a la intemperie, sí, pero si le pega a la pista ya no despega más. Entonces el eje principal era la defensa de la pista. A, a nosotros, por ejemplo, nos ubicaron en la prolongación longitudinal sobre el eje de la pista en la posición más al este, que era que era el corredor de entrada de los aviones enemigos más probable o para sea, que, sí, para que ese ataque sea efectivo. pa- Después, si el avión elegía otro lugar para entrar, mejor sí, para nosotros porque tenía ujú, menos probabilidades de ser efectivo, ¿viste? entiendo. O sea que ustedes estaban para el lado del faro, vendría a ser. Nosotros estábamos para el lado del faro, exactamente. Bien, Estábamos en ese sector. bien, Ahí ahí armamos nuestra batería buscando esa particularidad sí, y bueno, y a partir de ahí armamos los refugios, 2 refugios para el personal, que nos ujú, fueron muy útiles, sobre todo cuando empezaron los bombarderos, y durante todo el mes de abril empezamos a hacer prácticas. El terreno es, para estar en la intemperie es inhóspito, muy húmedo, sí, mucho frío, mucho viento. Para las ujú, antenas de radar era complicado también por la intensidad del viento. sí, Eso te producía eh, varios fallos, ¿no? Varias roturas, hubo varios fuera de servicio por la intensidad del viento ah, mira, y, y después el terreno era muy blando, con lo cual estos equipos, por ejemplo, ujú, vos lo tenés que calibrar. eh, eh, es tan importante, vos fijate la cantidad de variables que entran. Los cañones tienen un apagallamas a la salida. Ese apagallamas a la salida no solo que corta el fuego, sino que
tienen dos células que miden cuando pasa la munición, abre, y cuando termina de pasar la munición por la otra punta de la boca, que Sí, es milésimas de segundo, sí. vuelve a cerrar. Entonces, miden ¿qué? La velocidad inicial del proyectil. Ujú. ¿Por qué? Porque a medida que el tubo se va desgastando, va disminuyendo la velocidad inicial. Vos decís, pero ¿cuánto puede disminuir? Y bueno, Ajá. lo suficiente como para que vos no pegues. Entonces, Wow. ese dato se va actualizando ráfaga por ráfaga en la computadora. Esta Lo otro, tecnología era, perdón, ¿origen de dónde? es suizo, Suizo. Ah, Oberlikon con Traves, Suizo. son suizos. Buenos Sí, aparatos. buenísimos. Y hasta el día de hoy están a la vanguardia en cuanto a material antiaéreo, ¿no? Ujú. Y el terreno también es tan blando que al disparar, estos cañones son tan pesados, 6 Sí. toneladas y media, y al disparar se produce muchas vibraciones. Ujú. Te cambia también el punto de apoyo. Tiene variables. Entonces vos tenés que estar sincronizando permanentemente los cañones en qué posición quedaron después de cada ráfaga, para volver a calibrar y Sí. volver a tirar en forma efectiva, ¿no? Entonces, eso era para el impacto directo. Lo otro que teníamos en cuenta era que eh, una cosa era pegarle al avión, pero nuestro objetivo principal era la supervivencia de nuestra pista. Entonces, todo lo que podamos hacer para que el piloto, en ese momento que está apuntando él, Ujú. le tiemble la mano Y no pegue. y no pegue, porque lo Ujú. mismo que nos pasaba a nosotros le pasaban a ellos, Sí. lo teníamos que hacer. Y entonces, ¿qué hacíamos? Disparábamos aunque el avión estuviera fuera de distancia de tiro. Nosotros teníamos un alcance de tiro de 4.000 metros, 4.500 metros. Cuando Va. ya estaba a 6 kilómetros, Ya 1.500 tiraban. metros antes, ya empezábamos a tirar. Y poníamos cada 5 disparos uno que tenía munición incendiaria de fósforo. ¿Por qué? Es como la trazante del fusil. Como la trazante del fusil, Ah, exactamente. Entonces, en el peine iban cada sí. 5 uno. Sí. ¿Eso qué hacía? Que cuando tiraba, como son cañones de tiro muy rápido, cuando se Ujú. disparaba, parecía que prendías una linterna, porque se ve esa trazante uno atrás del otro a tanta velocidad Se que es ve como una línea. como un rayo, como una línea. Sí. Y el piloto, por supuesto, queríamos que lo viera, Mm. porque eh, Intimido. eso le hacía levantar o mirar de reojo en el momento que está apuntando para tirar, Ujú. hacía que su tiro no fuera tan efectivo. Bueno, eso básicamente fue al inicio las condiciones con las que comenzamos la guerra. Y después, bueno, se fueron desarrollando distintas tácticas, distintas acciones, eh, aprendiendo siempre de la dinámica de nuestro enemigo, porque no Sí. todas las incursiones las hicieron igual. Y gracias a todas estas acciones, pudimos llegar al 14 de junio, que fue el último día de combate, con la pista en servicio. La noche Operativa todo anterior, el tiempo. claro, el 13 de junio, la noche anterior, aterrizó el último avión C-130, Sí. que trajo un cañón de 155 milímetros con munición y se llevó una tanda de heridos y evacuados Sí. la noche final, en el combate final, en pleno combate final. O sea que la pista estuvo operativa toda la guerra, ¿no? Sí, fue un dolor de cabeza muy grande para los británicos con la superioridad aérea que tenían ellos. Tal cual, sí, sí, fue un dolor. Muchos testimonios de ellos van saliendo a la luz ahora, que están Ujú. escribiendo, seguramente han escrito estos libros, pero empiezan a llegar ahora. Ahora. Ahora han llegado algunos libros de pilotos ingleses donde precisamente hablan del dolor de cabeza de enfrentar. Era tan nutrida la defensa de la base Malvinas, ¿no? Sí. Y bajo este concepto que te acabo de enunciar, que parece simple, pero Ujú. todas las piezas funcionaban en forma sincronizada y con la misma mentalidad. Entonces realmente cada incursión
era la cantidad de munición que había en el aire impresionante, Impresionante. y eso fue clave, ¿viste?, para la supervivencia del aeródromo. Otro detalle técnico muy interesante Sí, es que por un determinado fenómeno de la atmósfera, en su emplazamiento, el radar Westinghouse de la Fuerza Aérea, que se instaló cerca de Puerto Argentino, sí. tenía, una vez lo explicó uno de los radaristas, uno de ellos, se había bajado el lóbulo, o sea, tenía la capacidad de, por las condiciones atmosféricas del lugar y el lugar que tenían de emplazamiento, de visualizar hasta los barcos ingleses, visualizaba, o sea, no solo Wow. los aviones. Sí, Eh, entonces, eso hizo que fuera sumamente efectivo el dato de la alarma. Siempre la defensa es más desgastante que el ataque. Vos estás defendiendo un objetivo, tenés que estar concentrado porque no sabés ni en qué momento, ni en qué día, qué hora o en qué circunstancia se te da. sí. Ahora, cuando vos tenés que atacarlo, planificás, tal día, tal hora, esto, en tal momento. Entonces, nosotros tenemos que tener una alarma permanente. Permanente. Mantener ese estado de concentración y de alistamiento para la defensa, sin esta coordinación con el radar Westinghouse, y por este fenómeno que te acabo de explicar, hubiese sido muy difícil. Porque el radar esto nos permitía que cuando terminaba el ataque, nosotros quedaban las piezas que quedaban de turno, porque teníamos un horario de turnos y íbamos rotando para evitar ese desgaste. Sí. Nunca estaban todos los equipos apagados, había turnos y horarios. En el Ujú. momento que se pasaba la alarma roja, el 100% de las piezas se ponía en funcionamiento, y después volvía la pieza que estaba de turno a mantener la vigilancia. Bueno, ¿esto qué hizo? Hizo que nosotros pudiéramos tener esos intervalos de descanso y alistarnos en el momento que se nos pasaban las alarmas específicamente, con una efectividad total. Yo no tengo computada, tendría que, un dato que cuando vea a los radaristas les voy a preguntar cuáles fueron la cantidad de alarmas que se pasaron efectivamente, pero deben haber sido más de 2.000, 3.000 alarmas que se pasaron, Tremendo. ¿no?, efectivas. Sí. De todas esas, hubo solamente, mirá de la cantidad que te estoy hablando, Ujú. hubo dos en la que el aviso llegó tarde, segundos tarde, o sea Sí, que se había desarrollado el ataque y sí. reaccionaron las piezas que estaban en En funcionamiento de turno funcionamiento. en ese momento solamente. Ujú. El resto funcionó toda la artillería en conjunto. Por eso era un verdadero infierno, Ujú. y fue posible gracias a la acción del radar Westinghouse que estaba en Puerto Argentino, ¿no? Es un detalle que no conocía ese, mirá. Claro, sí, 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 ese fue una pieza clave Perfecto. en la defensa. Sí. Y hay una pregunta que quería hacerte, ahora que estamos hablando de detalles así técnicos. No, por ahí no es tan técnico, pero me gustaría preguntarte si la artillería antiaérea fue un trabajo conjunto dentro de las tres Fuerzas Armadas, o no. Claro, sí. Nosotros tuvimos que integrarnos por necesidad. Ah, Eh, en estos ejercicios operativos que te mencioné sí, antes de Malvinas, sí, nunca fueron conjuntos. bien. Siempre participábamos nosotros, los de la Fuerza Aérea, en la defensa de sus aeródromos. Y Ejército hacía sus propios ejercicios y integraba sus piezas, Ujú. y la Marina también, los distintos operativos, pero no en forma integrada conjunta. Y no hay, después de la guerra, quedó recontra claro que el principio es la acción conjunta.
¿viste? No, no hay una actividad donde cada fuerza juegue su guerra particular. Esto tiene que estar integrado. ¿Y qué particularidad se daba? Que cuando llegamos al terreno en Malvinas, Ujú. nos encontramos que a lo mejor teníamos los mismos equipos del mismo fabricante, capaz que con la misma munición, pero que unos tenían una determinada unidad de medida distinta a la nuestra. Por ejemplo, eh, nosotros medíamos en grados sexagesimales Sí, y otra fuerza medía en radianes. Entonces, si el radar de Malvinas decía viene de los 260 grados, para mí significaba de un determinado lugar y para el otro el era otro. otra. Sí. Entonces se dificultaba la operación conjunta. Entonces, ¿qué se creó? Un centro de información y control, donde el radar pasaba la información a ese centro y ahí había 3 oficiales jefes de cada una de las fuerzas, con un Ah, plano. Y cada uno traducía al idioma de su unidad y sí, se lo mandaba, ¿viste? Para que todos entiendo. reaccionáramos al mismo punto, al mismo lugar de la incursión. ¿Te acordás quién estaba en el SIC? Yo me acuerdo, nosotros estaba Mayorano y el capitán Saboya en ese momento por parte de la Fuerza Aérea. Sí. Me parece que el ejército estaba el teniente coronel Arias, y no me acuerdo quién más, y de Marina no me acuerdo. Pero estaba, viste, en una integración. Y eso permitió, o sea, fuimos los primeros que operamos en forma Conjunto. conjunta, pero un poco por necesidad, que debería ser algo que no se, de una conclusión como para no volver a repetir nunca más. Nosotros tenemos que tener todo armonizado, es más, hasta la munición tendríamos que tener armonizada, ¿viste? No de distintos fabricantes, tendría que ser en una forma, facilita la logística, ¿viste? Para Porque una operación. el ejército también usó baterías de 35 milímetros, ¿no? Claro, sí, sí, también el destino del GAD 601 era de Mar del Mar Plata, del ellos Plata. lo conocíamos bastante, y Sí. con ellos tuvimos una integración mucho más ágil, ¿no? ¿La munición era la misma también? Sí, 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 la Ah, munición de las piezas era la misma. creo que la única diferencia entre, por ahí vos me corregirás, pero la única diferencia entre ustedes y el ejército era el director de tiro que ustedes usaban el Super Fledermaus, ¿no? Nosotros usábamos el Super Fledermaus porque todavía no se habían integrado los Skygar que había comprado la Fuerza Aérea, todavía no se los Ah, habían entregado. ah. Y Ejército los tenía ya en operación. El Skyward Pero nosotros es un teníamos poquito ya la más, gente, es más avanzado. claro, era más avanzado, pero nosotros Ah, teníamos la gente que ya había hecho los cursos y estaba entrenada en Skygar. ah, O sea que ya conocían el equipo también y ujú. Bien. Era algo, siempre es una duda que tenía, cuál es la diferencia entre los dos y bueno, ahora me la aclaraste. no, tecnológicamente es un salto gigante del Ah, Super Fledermaus al Skygar. Sí, bien. sí, tecnológicamente nosotros todavía teníamos algunas bandejas en una mezcla de transistores y válvulas, Ujú. todavía, Sí. y por supuesto totalmente transistorizado el Skygar, ¿no? Ah, era Eh, otra cosa. Había una diferencia que nosotros teníamos un radar con mucha más potencia, que era de 50 kilómetros de alcance, muy Sí, importante. importante. Bien. Y el de Skygar, creo que el rango son 20 kilómetros, Ah, bastante la diferencia. bastante. Pero eh, para nosotros tenía una desventaja también, que mayor potencia era más fácil que De, lo, de lo captar. captara el misil antirradar, el Sí, Strike, que sí, tiraron tan efectivamente los ingleses, ¿no? el A, 1 de junio, través de sí. misiones con Vulcan. Ujú. Eh, ante un ataque con Vulcan, en presencia de ese misil, nosotros tenemos la directiva de apagar el radar y que las piezas tiraran en forma manual. Ah, mira.
porque lo captaban seguro. Porque nosotros no teníamos salida, o sea, si a nosotros nos disparaban un misil, estábamos muertos, si nos disparaban un misil antirradar. Entonces, en ese momento, ante ese tipo de ataque, nosotros em, pasábamos a modo manual y tiraban las piezas en forma individual. Igual. Sí, el ejército tuvo una baja con un misil Shrike el Claro, 1 de junio. sí, 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 sí. Sí, tuvo la baja de la pieza del teniente Dayari, Sí. sí, ¿Lo que, llegaste, bueno, lo llegaste a conocer vos? yo lo conocía de cadetes, Ah, porque mirá. éramos de la misma promoción, nada más que él del colegio militar y yo de la Fuerza Aérea. Y teníamos un Sí. amigo en común, un compañero mío de secundario, era artillero también, Ah, de ejército. Y cuando yo venía a Buenos Aires siempre nos juntábamos y salíamos siendo cadetes. sí. Y, y ahí lo conocí, como era muy amigo de Dachari, que era de la misma especialidad, Ujú. lo conocí algunos fines de semana de ir al cine y salir a tomar algo. Sí. Y sí, lo conocía de esas circunstancias. O sea que te afectó esa noticia. Sí, sí, cuando me enteré lo que había pasado, realmente ya en ese momento eh, ya no había tanto impacto emocional en el momento, ya teníamos la conciencia de lo que se estaba viviendo dentro de Sí. la fuerza. A nosotros, aunque te parezca mentira, nosotros estábamos cerca del faro y nos enterábamos de todo lo que pasaba en cada una de las misiones aéreas, ¿viste? Donde Ujú. perdíamos algún compañero, algún conocido. Sí. En realidad somos una plantilla muy chica, Ujú. eh, y nos conocíamos prácticamente todos. A Todos. nosotros nos tocó en una edad en que éramos tenientes en el primer año, que es la edad ideal para entrar en combate. Ujú. Entonces, en los distintos medios aéreos, en las distintas unidades, era toda gente conocida, ¿no? Te entiendo. Claro. Y eso fue el 1 de junio. Ese es el otro costo, el costo Ujú. más impactante de la Más o guerra, ¿no? La cantidad sí. de amigos Que sí. y de gente conocida Ujú. y de gente que comparte con vos la vida, la trinchera, la unidad, etcétera, El día a día. claro, que se va. Ese es lo que te quedan después Ujú. todos los días, ¿no? El recuerdo de esa gente. Y justamente estas charlas así también son para reivindicar el- la erosidad que tuvo cada héroe caído. Sí, tal cual, tal cual. Malvinas lo que tiene es eso, nunca nos vamos a cansar de conocer historias eh, que nos llenen de emoción Ujú. por el valor del, que se demostró. Sí. Y saco toda la parte política, la parte de si estuvo bien, si estuvo mal, si era el momento, si tendría que haber sido después, antes, etcétera, todo ese análisis. Sí. Yo estoy hablando de los hombres que estuvimos puestos ahí, ¿no? Y la forma en que se enfrentó. Eh, yo todo tema que sale de Malvinas trato de leerlo, si sale un libro trato de leerlo, Ujú. si conozco muchos veteranos a través de la vida, he seguido conociendo veteranos y todos los días me sorprende alguna historia y conozco a alguien distinto, ¿viste? Un amigo mío me dijo una vez, mira, esto es como un gran mosaico donde hay 9.000 fotitos que son los Sí. 9.000 de ustedes que estuvieron en combate y cada uno tiene su historia, su vida y lo enfrentó de determinada manera. Entonces, Ujú. cada uno es una historia. Sí. Y realmente es muy conmovedor escuchar muchas veces esas historias, no solo de oficiales, suboficiales, sino también la de los soldados. Una vez Sí. me invitaron a Frías, en Santiago del Estero, Sí. a dar una charla. Estuve ahí con el centro de veteranos de Frías, conocí, viste, al grupo de veteranos de esa ciudad y realmente, viste, volví reconfortado de las historias, cómo rehicieron su vida. Lo que sí hay un denominador común, el orgullo que sienten todos de haber participado de la gesta de Malvinas. Qué Mirá que bárbaro. yo recorro el país porque a todo lugar con ese compromiso que me invitan, voy. Ujú. Sí. Y, y vos notás el orgullo de los soldados, de los suboficiales.
por supuesto, de la gente de cuadros es más fácil, ¿no? Pero de Sí, los soldados te impacta. Vos decís, les cambió la vida para siempre, lo orgullosos que están obvio. y cómo rehicieron su vida, ¿viste? Cómo siguieron adelante Ujú. por algo, porque se sienten llenos de valor, ¿no? Sí. De Y valor como eso, ciudadano, de haber dado todo, de de haber haber cumplido con la ofrecido patria. su vida. Claro, tal cual. Bien, bien, es una linda aclaración, la verdad. Y quería preguntarte, antes que se me pase, porque tengo tantas preguntas en la cabeza, ahora que nos comentaste sobre la integración conjunta, ¿cómo los encontró ustedes el primer ataque del 1 de mayo, justamente? Claro, ya se estaba gestando el 29 de abril, Sí, tuvimos un primer, a la noche tuvimos una primera alarma que parecía un intento de desembarco por la cantidad de ecos en la pantalla de radar. sí, Después, sacando conclusiones, nos dimos cuenta que era una acción de contramedidas electrónicas. Era una medición de dónde estaban nuestros puntos de radar para que nos conectáramos, ¿viste? Y tomar las posiciones de nuestras distintas piezas. El enemigo estaba tratando de vernos, cómo estaba el dispositivo de defensa diagramado. Entonces, a partir ya de ese momento, estábamos que era en cualquier momento, ¿no? Ya se sabía que en cualquier momento venía. iba a pasar algo. Em, el día del 1 de mayo, a mi batería le toca estar de turno hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana Ujú. apagábamos nuestro equipo y nos reemplazaba la batería de 35 milímetros de ejército, que también estaba en el aeropuerto, Sí, Delgada 601, que estaba a cargo del subteniente Barry. ¿Por qué estaba a cargo del subteniente Barry? Porque su jefe de batería había ido al Centro de Información y Control en Puerto Argentino sí. la noche anterior, Ujú. lo sorprende la noche ahí, no puede regresar, porque cuando se hacía de noche en el aeropuerto era oscurecimiento total Ujú. y no se podía circular más, porque nosotros temíamos el desembarco o la operación de las tropas SAS inglesas. Sí, Entonces, todo lo que se moviera en el aeropuerto era un enemigo a la noche. Estaba prohibida la circulación. entiendo. Entonces, con oscurecimiento y todo, cada uno se quedaba en su lugar y no podías hacer más nada. El jefe de batería no pudo venir y estaba el subteniente Barra. A las 4 de la mañana nosotros hacemos la coordinación con ellos, Ujú. hablamos por radio, ellos ya estaban en operación, bueno, nosotros apagamos y nos vamos a dormir. Era tanta la tensión que había en el ambiente que no nos podíamos dormir, entonces nos acostamos en los catres, yo estaba cerca del jefe de batería, Sí, dejamos el equipo de radio prendido, escuchando, y por supuesto no podíamos dormir, estábamos vestidos y escuchando la radio, que era lo que pasaba. Entonces escuchamos la comunicación de Barry, de la batería de 35 milímetros, con el Centro de Información y Control, eh, con su cabecera de ejército en Puerto Argentino, sí. donde eh, le dice que tiene un blanco que se viene aproximando, que está a 14 kilómetros, o sea, lo detecta. Ujú. Y entonces espera la confirmación que le den para poder tirar si era amigo o enemigo. Se va acercando porque no le confirmaban, que estaba a 12 kilómetros, después a 10, pide urgente que le confirmen, como se Sí, demoraba él no tira y pasa el Vulcan, que descarga las 20 bombas de 1000 libras. A partir de ese momento fue un terremoto, porque se sentía mover el piso, son 20 bombas de 1000 libras. eh, sí. Yo vi, sí, vi fotos de los cráteres que deja y vos cerrás los ojos y no me quiero imaginar lo que es eso.
Claro, sí, sí, un verdadero infierno. Aparte el cielo se pone rojo y era plena noche, eran las Ujú, 4:45 de la mañana. sí. Automáticamente el primer teniente Spat, mi jefe de batería, toma la radio Ujú, y dice, bueno, no, todos a los cañones y a partir de ahora que pasaran las novedades, si alguno había tenido algún inconveniente o algo, sí. y a partir de ahora fuego libre. Se había cortado por efecto del bombardero la comunicación con el centro de información y control y no nos llegaba otra alarma. Estaban solos. Entonces quedamos todos con fuego libre, todos a Sí, las piezas, todos en funcionamiento sí. y preparados para el próximo ataque que fue a las 8 de la mañana. O sea que fueron 4 horas de pura tensión. Claro, sí, sí, y seguía habiendo explosiones de bombas retardadas, verificación de daños, de heridos, etcétera, etcétera, pero ya todas las piezas estaban prioritariamente en funcionamiento. ¿Tuvieron algún, Y algún bombazo cerca de la posición de ustedes? no, la corrida fue más hacia el lugar donde estaban las carpas del personal sobre la plataforma, al costado de la plataforma, Sí. la torre de vuelo, o sea, afectó. Nosotros estábamos más hacia la cabecera este, Ujú, y esto fue más hacia la mitad hacia la mitad. de la Sí. pista y la parte del aeropuerto. En esas carpas son Las donde instalaciones las se, borraron todo. sí, en esas carpas creo que son donde se producen las bajas de los soldados de la Ahí Fuerza es donde, Aérea. claro, ahí se producen las bajas y fue un milagro, porque había varios cráteres, yo después fui a ver, Sí, y había bombas sin explotar que habían quedado clavadas de puntas al lado de una carpa, que hubiesen volado bueno, todos sí, no quedaba el nada. personal que estaba en esa carpa, y se salvaron porque no explotó la bomba que estaba clavada al lado. El terreno también era muy blando, entonces Ayudó. eso para el funcionamiento de las espoletas siempre fue un dolor de cabeza, ¿no? Ujú, Para los ingleses. En la efectividad, la cantidad de bombas que tiraron fue impresionante sí, y, y en general tampoco fue tan grave el daño, ¿no? Por más que sí, sí, por supuesto se sentía, pero tampoco fue tan efectivo con la cantidad de bombas que tiraron. ujú. En proporción, te entiendo. Claro. ¿Y el ataque ese de las 8 de la mañana, cómo los agarró? Ya estábamos todos en funcionamiento, estábamos todos en las piezas con los pelos de punta y Sí, ahí atacaron 9 aviones. Eh, 5 vinieron con bombas equipados para la destrucción de la pista y 4 a piezas de artillería. bien. Y la primera pieza que tiró fue el cañón 303 de nuestra batería. El que estaba de jefe de pieza era el cabo Albornoz, que hizo la primera ráfaga y cuando se sintió la primera ráfaga empezaron a tirar todos. Y se sentía por radio, viste, las comunicaciones de euforia, viste, los gritos de viva la patria. Sí. Fue realmente un momento eh, muy Fuerte. impactante, ¿no? Claro, Eran aviones estábamos, Sea Harrier, ¿no? eran los Sea Harrier, sí, sí. ¿Tuviste vos visión de alguno? Yo sí, sí, a los aviones los veía pasar. Porque pasaban bajo, Primero, ¿no? Lo último. cuando se desarrolla ese ataque, yo estaba en la computadora, al lado del radarista. Em, me asomo a la posición del radarista Ujú. y me quedo viendo los ecos de los aviones en la pantalla. No podía creer. ¿Viste? Em, claro, esto dejaba de ser un ejercicio, era Sí. nuestro bautismo de fuego, era el primer combate. Y Ujú. veía los ecos desplegados en la pantalla del radar y realmente estaba como una fascinación. Y el suboficial que estaba en la batería me agarra del uniforme y me tira y me dice, pero cúbrase, cúbrase, porque yo me quedé parado ahí viendo Los ecos. los ecos. Sí. Y ya estábamos en pleno combate, ya estaban disparando la batería, ¿no? Ujú. Y hubo uno de los aviones, atacó la pieza nuestra de 35 milímetros, tiró y después hizo un reempleo y tiró con cañones. Sí. Em, Gracias a Dios no nos pegó. Ujú.
pero ya estábamos todos en funcionamiento y ellos mismos se dieron cuenta que no era lo mismo de las 4 de la mañana, que ahí había un dispositivo de defensa que era importante y a partir de ahí no hubo otra misión de 9 aviones sincronizada juntos sobre el aeropuerto. Era ¿Tuvieron baja los demasiado ingleses? riesgo, ¿no? ¿Eh? Entiendo. ¿Tuvieron baja los ingleses ese día? Ese día hubo un avión derribado y uno averiado. O sea, no se la sacaron de arriba. No, no, no se la sacaron de arriba. No, no. Cumplieron su trabajo. Sí, no, 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 no se la sacaron. Por eso te digo que la conclusión que sacaron automáticamente cuando volvieron de su misión fue que Ujú. no era lo mismo de las 4 de la mañana, que era una defensa débil, sino que era una defensa robusta, Sí. y empezaron a cambiar el tipo de misión. Ya eh, empezaron a hacer una maniobra que era de tiro en altura, fuera del alcance de las piezas de artillería, donde lanzaban las bombas Pero con eso no una le quita maniobra, efectividad. por supuesto, le Ah, quita efectividad y hace que ah, no peguen, pero te tienen alerta y en funcionamiento y es muy aleatorio que le peguen a la pista, ¿viste? Es muy entiendo. difícil, muy, muy baja probabilidad. Pero vos podés tener entretenida, que era lo que empezaron a hacer, Ujú. entretenida a la artillería en la defensa de ese tipo de maniobra, y de repente te aparecían 2 aviones en vuelo rasante con bombas contra la pista. Entonces Entiendo. eso hizo que nosotros empezáramos a eh, reaccionar con ese tiro sobre las distancias de tiro en altura, Sí. pero que tengamos siempre algunas piezas atentas a las incursiones de baja altura, que se despreocuparan del otro ataque y se quedaran a la espera de estas unidades. Y así pasó varias veces, ¿viste? Ese papel Entonces, generalmente lo hacían los cañones de 20, ¿no? eso lo hacían, sí, los cañones de 20 o también las piezas de Ah, las 35 propias de milímetros. 35. Ah, Sí, sí, bien. sí. Y también cambiamos de posición cuando ellos empezaron a cambiar las rotaciones, Sí. empezaron a cambiar los puntos de ataque ya, empezaron a no venir, claro, en su momento éramos 2 piezas de 35 sobre el eje hacia el este para el sector del faro, la de Ujú. ejército y la nuestra. Después empezaron a buscar otro punto de aproximación que era sobre la bahía y venían aprovechando eh, Unas alturas que había, ¿no? unas alturas, unos cordones montañosos que habían para entrar por sorpresa, entonces Sí, te amagaban por el lado del faro, pero entraban efectivamente por el otro lado. sí. Entonces a nosotros nos cambiaron la posición de 35 nuestra, tuvo que ir a ese sector, y quedó la otra de ejército sobre el sector del este. Ah, Después también notamos, hubo hasta una operación de ataque nocturno, que fue una sola. Yo me acuerdo que la vi porque estaba afuera sí. de la batería, y en un determinado momento el piloto prendió los faros porque se tragaba la pista. Claro, estaba Wow. todo decido, Todo ¿viste? oscuro, sí. Entonces lo vi prender los faros y seguir vuelo. O sea que pasó bajo entonces. Pasó bajo. Ahora no tengo la referencia a mano, pero en un momento que había leído un libro de los ingleses, Sí. ese avión no llegó al aeropuerto. No llegó al El portaaviones. portaaviones, sí, sí. Eh, Fue eh, tocado. fue, no, no fue tocado, pero debe haber tenido en esa Ah, un operación de desperfecto. fortuna algún desperfecto, ya que pasara tan cerca de la pista y que tuviera que prender los faros, era Sí. una situación irregular, ¿viste? Ujú. Algún problema técnico debe haber tenido, pero fue una baja, ¿no? Entiendo. Después, en un determinado momento, a partir del 18, cuando ya se empezaba a acercar el momento, el 18 de mayo, Ujú. y cuando se empezaba a acercar el momento del desembarco, donde ellos necesitaban asegurarse la mayor cantidad de aviones disponibles, empezaron a caer otro tipo de aviones, también Sea Harrier, ¿no? Pero estos eran de la RAF, ya no eran de la Royal Navy. Sí. Eh, Incluso hasta tenían distinta pintura, y había un par de aviones que estaban sin pintura de camuflaje.
Ah, Entonces empezabas a notar como que había un refuerzo. Después leyendo también información que se empezó a develar de los ingleses, sí, creo que el 18 habían llegado 18 aviones para reemplazar los aviones que tenían de baja, y sí, es como una forma de fortalecer su capacidad aérea para el desembarco, ¿no? entiendo. Pero eso ya veías que era otro tipo de piloto, que era el de vuelo más rasante, más... eh, notabas que había algo. Es más, yo tenía una libreta y iba anotando día a día lo que pasaba, tipo diario de guerra. Sí. Y yo anoté esta observación que te estoy haciendo, Ujú. de, de esto que me resultaba raro. Y fíjate que tan desacertado no estaba, porque después pasaron los años, empecé a leer documentación y demás, y de lo que se fue develando de los ingleses, encuentro que habían llegado el 18 de mayo 18 aviones Harrier de la RAF para Sí. integrarse a los escuadrones del, del, o sea, De la de Royal los Navy. portaaviones, claro. Ujú. Y cuando me fijo en la libreta era la observación que ¿Qué yo vos tenía. hiciste? O sea, Mirá. que tan desacertado no estaba de la evolución que iba teniendo esto. Y en estos días posteriores de mayo, ¿hay alguna misión que te haya quedado grabada en la cabeza? Sí, a mí el 17 de mayo, Ujú. el 17 de mayo nosotros teníamos el radar fuera de servicio, entonces la computadora no funcionaba, estaba fuera de servicio y los cañones tiraban en forma manual, Sí. estaban disponibles en forma manual. Eh, yo que conocía cómo se operaba un cañón, quería tirar, entonces le dije a uno de los suboficiales de una de las piezas que ese día yo iba a ser el jefe de pieza y que él se fuera al refugio en descanso. Entonces, el suboficial me dejó en ese puesto, y, pero no se fue al refugio, se fue al puesto de abastecedor y llamó a otro suboficial que también me vio que yo estaba en el cañón, y se quedaron dos suboficiales a hacer la tarea que hacían los soldados de abastecer, y mandaron los soldados al refugio. Entonces nos quedamos integrados así, yo como jefe de pieza Sí. y dos suboficiales, Repiso y Riboya, de abastecedores. Em, ese día hubo tres ataques. En el primero de esos ataques, tres ataques de ese sector por donde estábamos nosotros y que eh, tuvimos que tirar. Ujú. En el primero de esos ataques tiró la batería de 35 milímetros que estaba a un costado nuestro, la de ejército, y Sí. yo no pude ver el avión. Los suboficiales me indicaron, lo vieron ellos, los que Ujú. estaban de abastecedores, yo no alcancé a verlo, pero la batería de 35 milímetros de ejército le tiró. En el segundo ataque lo vi perfectamente. ¿Y qué hice? Hice lo que te expliqué en forma anterior, empecé a tirar cuando estaba a 6.500 metros, Sí. y yo estaba convencido que donde entrar en distancia de tiro lo volteaba, porque iba a la trayectoria que iba llevando el avión. Sí. Perfecto. Y el avión soltó las bombas en el mar y se volvió al portaaviones. No atacó. Ujú. Lo cual, eso hace que uno cumpla con su objetivo, que era defender Sí. la pista. Nuestra función era voltearlo y, en su defecto, dificultarle la tarea del ataque de manera tal que la pista sobreviva. O sea Ujú. que fue tan importante como si hubiese sido un derribo. Exacto. Y en el tercer ataque tiramos todos, todos. Bueno, así nos fuimos, los técnicos seguían trabajando para tratar de arreglar la central de tiro, así nos fuimos a dormir ese día. Al día siguiente, el 18, el, fuimos a repetir lo mismo, hablamos con los oficiales, nos tomamos un café a la mañana, Ujú. y a repetir la misma operatoria, y nos pasó eso que te expliqué anteriormente, de las
miles de alarmas que tuvimos que fueron efectivas, hubo solo 2 que llegaron a destiempo, y una fue esa de las 10 de la mañana, del 18. Cuando nos pasan alarma roja, largamos todo, Sí. salimos corriendo al cañón para ocupar el puesto de jefe de pieza. Los suboficiales volvían a ser abastecedores y demás. Ujú. Los soldados ya habían arrancado el generador que le da corriente a todo el equipo para operar. Y ni bien salgo del refugio, que vamos corriendo hacia los cañones, una explosión que nos hace volar por el aire. Le pega una bomba al lado del cañón nuestro, que queda fuera de servicio. Es como que los tubos de acero hubiesen sido un pan de manteca, una esquirla les había partido por la mitad, Mira. otra esquirla le había hecho volar la mira justo en el lugar donde tenía que estar. Mi cabeza estaba partido como por otra esquirla, habían reventado todas las cubiertas, Sí. y, estaba la pieza fuera de servicio. Ese día, aunque parezca mentira, que hayan pasado la alarma tarde, nos salvó la vida a ¿Le salvó nosotros. la vida a usted? Fueron 2 alarmas tarde que pasaron de las miles. O sea, así que es un poco también el azar Ujú. que entra en todo conflicto como este, ¿no? Sí. Sí, porque si los agarraba de lleno, creo que ustedes tres no la contaban. No, 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 hubiésemos, es más, a uno le salía sangre de los oídos. Yo sentí un golpe en el pecho de la onda expansiva que me tiró por el aire, quedé tirado en el piso. Eh, Sentí volar esquirlas a los costados y ninguna me tocó. No Mira. le tocó a ninguno de los suboficiales, que venían corriendo cada uno a ocupar su lugar. Sí. Y a esa altura ya sentías el silbar de las esquirlas cuando te pasan cerca, ¿viste? Pues uno siente ese El zumbido, zumbido. ¿no? Se siente clarísimo, ¿viste? Tremendo. O sea, O sea que ese fue un ataque directo a la pieza, como nos habías dicho eso fue antes. un ataque, claro, y calculó por la acción del día anterior. Ujú. A todo esto debe haber habido un rifle, estaba perfectamente determinado dónde estaba la pieza, etcétera. Y al Bueno, otro día fueron a buscarlo. claro, sí. Porque aparte de pegarnos a la pieza, Sí. otra bomba quedó en el techo del refugio y no explotó, porque tuvo un problema la espoleta, Mira. y quedó apoyada arriba del techo del refugio sin explotar, No, es increíble. donde estaba todo el personal nuestro. Sí. Otra en otro refugio más grande que teníamos a 20 metros, que también era para el dormitorio de los soldados y demás. Ujú. La bomba entró por el techo de ese refugio y quedó clavada adentro y tampoco explotó. No, No, un sí. ataque directo a nuestra batería que, la verdad, por un milagro, Sí. eh, Sí. sobrevivimos, ¿no? No nos Ujú. pasó nada. El barba estuvo en otro lado. Sí, realmente sí. Mira. Sí, Tremendo, ¿eh? Porque son fracciones de segundo que te puede pasar como no y no les pasó nada. claro, sí, sí, no, no, tal cual, tal cual. Y bueno, y a partir de ahí, pues levantarse, ¿viste? Sacudirse la ropa Y seguir. y seguir, ¿viste? Sí, pues no te podés quedar. Fíjate en que automáticamente nosotros pedimos un cañón, porque este estaba fuera de servicio, no iba a servir más, Sí. y a los 2 días teníamos un cañón nuevo, Eso, justamente lo habían traído. eso te iba a preguntar si lo podían reemplazar o quedó fuera de servicio totalmente. Claro, a los 2 días vino un cañón nuevo de Río Gallegos, Sí, se lo sacaron a la base, a la defensa de la base de Río Gallegos, y lo sí. mandaron acá, que era más necesario. Así que a los ¿Vino 2 días no, estábamos solo otra o vez. vino con su dotación? No, vino el cañón solo con el generador, Ah, nada más. Lo siguieron nada manejando más. ustedes. Lo seguimos manejando nosotros. Sí, 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 sí. Y en esos casos, cuando cambias un cañón por otro, es otra vez el mismo sistema como me explicaste antes, ¿no? Ponerlo a punto, todo lo mismo. Todo exactamente igual, todo exactamente igual, porque era exactamente el mismo cañón. Ah, bien, bien, Sí, sí, sí. Queda integrado totalmente, ¿viste? totalmente. Pero no, no perdimos, en 48 horas estábamos otra vez operativos al 100%. Y durante esas 48 horas,
el único cañón que había quedado, eh, ¿tuvo algún ataque? Vos sabés que tendría que, ahora no me acuerdo exactamente, viste, si Ujú. volvió a tirar solo ese otro cañón. Me tendría que fijar en los apuntes que tengo. No me acuerdo exactamente si volvió a tirar solo. Perfecto. Nosotros, después de este ataque, sí tuvimos un shock grande, Sí. porque ahí se determinó que estábamos corriendo mucho riesgo teniendo dos baterías de 35 milímetros tan cerca en ese Ujú. lugar. Ya estaban haciendo presión por los otros sectores, este cambio de pilotos que te digo, y los Sí. nuevos aviones que entraban rasante por el sector de la bahía. Ujú. Entonces se determinó que teníamos que levantar nuestra posición de ese lugar, que ya estaba recontra eh, estudiada por los ingleses en cuanto a su punto, ¿no? Sí. Que por azar no estábamos todos muertos, y nos cambiaron de posición, nos cambiaron al otro sector. Y bueno, ahí empezó la otra odisea del traslado de posición, porque es un terreno, viste, muy barroso, Ujú. y estos cañones pesan 6,5 toneladas, viste, para trasladarlos se encajaban en el barro. ¿Eso Eso como es fue una... transporte por tierra lo hicieron o por helicóptero? No, por tierra. Ah, Esto lo teníamos que llevar por tierra de una posición a la otra. Serían 1500 metros de pero distancia. fue una tortura, me De una- imagino. pero fue una odisea. Tanto es así que en un Ujú. determinado momento, acá también tengo una anécdota, Sí. en un determinado momento la central de tiro se había encajado hasta el eje, en el barro, y no había forma de sacarla. Se sucedían los ataques, viste, de Sea Harrier, y además estaba el cañoneo naval. Ujú. Entonces, el jefe de batería nos fuimos todos al refugio, y entonces dijo que no podíamos estar arriesgando todo el personal para una operación que era el de sacar a las piezas del barro, Sí. que íbamos a hacer un equipo de que sacara y llevara y emplazara la batería. Ujú. El resto del personal se quedaba cubierto en el refugio, y cuando ya estaba en la nueva posición, iban todos para el emplazamiento y ponerlo en funcionamiento. Él me designó a mí para que armara un equipo con un suboficial, Cardoso, ¿no? Con el cual nos seguimos viendo y somos muy amigos, ¿no? Con un Unimog para tratar de hacer El esa traslado. operación, con palas y con todo sogas, todo el equipo para sacarlo del barro. Sí. Teníamos que llevar 6 soldados. Entonces yo lo junté a los soldados ahí en la posición y digo, miren, lo que tenemos que hacer es muy jodido por el tema de seguridad. Nosotros tenemos que estar al descubierto, en pleno cañoneo naval, en pleno ataque aéreo. No nos vamos a poder defender porque no tenemos ahí búnker, defensa, Ujú. nada. Y no quisiera tener que darles la orden y elegir de ustedes. Si hay voluntarios, eh, vengan conmigo y hacemos un equipo para ir a sacarlo, pero traten que salga de ustedes. Y entonces los soldados severanos se quedaron cuchicheando entre ellos y me dicen, mire señor, va a tener que elegir porque nosotros Vamos. queremos ir todos. Mirá vos. Mira. Por eso a veces cuando dicen lo que son, que eran chicos, que tenían Sí. 18 años, a mí no me tocó estar en la guerra con chicos, yo tuve unos hombres de verdad, ¿viste? Ujú. Porque después la vida me demostró que hay Sí. mucha gente con mucho más años que tienen menos bolas que esto, Totalmente. ¿viste? Entonces hicimos un grupo con los 6 soldados, eh, con un orgullo increíble, una lección de vida para mí, para toda la vida, que lo recuerdo hasta el día de hoy, y que Ujú. nos hermana y nos hace hermanos. Cada vez que nos vemos en un acto, en una formación, y yo los veo que vienen con los hijos, ahora ya los nietos, y qué sé Sí. yo no me puedo olvidar de los gestos y de las cosas que hicieron estos hombres, Ujú. ¿no? Y el cariño es mutuo, la verdad que
es un clima muy familiar. Cuando hacemos alguna ceremonia, algún acto en nuestra base de Sí. Mar del Plata para un recordatorio, es así. Bueno, nos fuimos a sacar las baterías. Ese día se produce múltiples ataques de Sea Harrier. Tanto es así que en un determinado momento, como nosotros estábamos en el medio del barro y era todo un charco de agua, Ujú. yo veía el vapor que salía de las esquirlas cuando entraban en el barro, de hervir al lado, que Sí. venían. eh, bueno, se produce un ataque con cohetes que le pega al hangar, donde había un Pucará en reparación, que estaba a la misma altura nuestra del otro lado de la pista. O sea, el hangar estaba cruzando la pista de donde estábamos nosotros. Sí. Y nosotros estábamos hinchando ahí, sentimos el ataque y vemos los cohetes cómo entraban en el hangar y volaban chapas para todos lados, que era donde estaba el Pucará en reparación. Ujú. Claro, estábamos próximos al desembarco y los ingleses le tenían terror al Pucará en el momento del desembarco. Sí. Iban tratando de eliminar uno por uno todo lo que hubiera. Bueno, pudimos sacar las piezas y llevarlas al lugar de emplazamiento y volver a operar. Así que esa fue Pero otra acción que siempre recuerdo, qué riesgoso. sobre todo por estas características que te comenté, eh, con, como El muy valor de los importante, soldados. de lo que me Sí. tocó, como, claro, de lo que me tocó vivir a mí, como una acción importante. Y en esta nueva posición, ¿ustedes entonces pudieron armar otro búnker o no tenían refugio? Sí, armamos otro búnker. Ah, El grupo Construcciones de Palomar había mandado una parte de su grupo Construcciones con maquinarias y equipos ujú. a, a ese, a ese lugar, a Malvinas. Y el que estaba a cargo era el mayor Mayorano, que era hermano de mi jefe de escuadrón, que también era el mayor Mayorano. Eran dos hermanos que eran Ah, mayores de la y Fuerza mayores los Aérea. dos, mira. Sí. Así que teníamos una comunicación muy afable con él. eh, Cuando le pedimos equipamiento, las palas sobre todo, para hacer los pozos, para formar los nuevos refugios, automáticamente vino con la gente del grupo Construcciones y armamos un refugio inmediatamente. Y mejoramos todo el sector. La última pieza, para acelerar la puesta en funcionamiento, Sí. eh, el mayor Pose, que era piloto de helicópteros, con un Sí. helicóptero Chinook, hizo el Ujú. emplazamiento de esa última pieza de 35. Una Ah. operación también impresionante, espectacular, ver volar el cañón nuestro por el aire, Abajo del Chinook. abajo del Chinook, y para Sí. ponerlo en la posición, fue realmente toda una experiencia. Y automáticamente, ni bien lo puso en tierra, se conectó y ya estábamos operativos. Entonces, ustedes en el transcurso desde ese día hasta el 14 de junio operaron en esa zona que me dijiste, Ya después, sí, nos quedamos operando de esta nueva posición. en esta nueva posición. Y Sí, hasta el 14. Antes de hacer esta pregunta, les voy a retomar un cachito que vos nombraste el famoso bombardeo naval. claro, sí, sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Tuvieron alguna noche que sea un ataque directo a la zona donde estaban ustedes? Eh, Permanentemente eran los ataques, ¿viste? Todas las noches, bueno, una de las funciones que tenían, aparte de dificultar y de anularte y aniquilarte, ese bombardeo naval, es desgastante, porque vos tenés todas las noches se acercaban, aprovechando la cobertura que le daba la noche, que Ujú. nuestros aviones no podían operar de noche. Entonces los barcos ingleses se acercaban hasta el costado de Puerto Argentino a tirar. Sí. Y bueno, los ubicaban, ellos dividían en cuadrículas el aeropuerto y todas las noches iban tirando. Ahora, si vos me decís, eh, un día los contamos, un día fueron 106 disparos de artillería naval. ¿En cuánto tiempo, más o Ya. menos? Y duraban capaz que desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana.
Tremendo. Era, claro, el objetivo era no solo destruirte, sino Perturbar. perturbar. Ahora hay algo en la mente que, que te hace que te acostumbres. O sea, en un momento que nosotros nos terminamos acostumbrando a eso. Yo me acuerdo que el primer cañoneo naval fue el 1 de mayo, Ujú. ¿no? Cuando se acercaron 3 barcos y empezaron a cañonear el aeropuerto, no sé, yo era la primera vez que me, tira, me tiraba un barco. Nunca había tenido era la primera vez a la mañana que me bombardeaba un Un barco. Vulcan, después el Un 9 un Sea barco. Harrier, Y a y la a tarde la un barco. tarde 3 barcos, ¿viste? Entonces, el sonido del bombardeo naval sobre cada proyectil de esos, ¿viste? Se hace como un desgarro sobre la superficie de la Tierra, es como que se abriera como una tela, ¿viste? Vos empezás a identificarlo, te adaptás, ¿viste? Empezás a identificar los ruidos, Y el humano es un animal de costumbre. y el humano es un animal de costumbre. Entonces, ya contra un cañón, nosotros teníamos para reaccionar contra los aviones, ahora contra un cañoneo naval no Sí. podíamos hacer nada. Entonces nos fuimos a los refugios y nos pusimos a rezar el rosario. Sí. Ese fue nuestro debut con los cañoneos navales el 1 de mayo. Ya después, a medida que fue siguiendo la guerra, yo me acuerdo que en mi batería teníamos organizado para la noche, como una forma de pasatiempo, un campeonato de póker. Entonces jugábamos al póker a la noche, ¿viste? Después de cenar, antes de irnos a Ujú. dormir. ¿Y qué apostábamos? Apostábamos por cigarrillos. Yo en el póker nunca gané tanto como ahí. Tenía cualquier cantidad de cigarrillos. Pero encima no fumo, ni nunca fumé, Ah, ¿viste? Así que tuve esa mala suerte, ¿viste? sí. Pero empezaba el cañoneo naval y nosotros estábamos jugando al póker y nosotros seguíamos jugando al póker. Y el jefe de batería nos decía, no, paren y vayan a ponerse los cascos, por lo menos. No queríamos terminar, ¿viste? Las La partidas, partida. ¿viste? No, paren, dejen todo, vayan a ponerse los cascos. Bueno, dejábamos todo, nos poníamos los cascos y volvíamos a seguir jugando Así al póker. jugaban. Ustedes se Claro, daban cuenta por el silbido, ¿no? claro, sí. Ya el centro de información y control, con este efecto que te decía de que se había bajado el lóbulo y podía ver los barcos, ya te Sí. anticipaba y te daba la alarma gris. Alarma gris era el barco. Ujú. Entonces, ante eso, que era de noche el bombardeo naval, Sí. nosotros ya no teníamos otra función que ir al refugio y aguantar ahí en el refugio y esperar que no te caiga ninguna pepa en forma directa justo en el agujero que vos estás escondido, ¿viste? Ujú. Así que, bueno, con esa incertidumbre, que fue medio trágica los primeros días, ya estábamos acostumbrados y la habíamos asimilado más adelante. ¿Había cambiado el peligro? No, el peligro era exactamente el mismo. Lo que habíamos cambiado éramos nosotros. Ustedes, sí. ¿Y tuvieron alguna baja por fuego naval? No. Vos fijate la cantidad de piezas, la cantidad de elementos que teníamos, porque nosotros teníamos, por ejemplo, los cajones de munición, no los teníamos todos en un solo lugar, los teníamos desperdigados por todo el aeropuerto. Ah, Porque entonces, si caía un pepazo de estos, sí, no es que me volaba volaba y te una dejaba parte. sin munición. Claro. Lo Ujú. mismo el combustible, todos los generadores nuestros trabajan con nafta super. Ujú. No lo teníamos todos en un solo lugar. Había bidones repartidos por todo el aeropuerto. Nosotros sí sabíamos dónde estaban esas cosas, ¿viste? Sí. Para ir a buscarlo en su momento, pero todos los elementos estaban distribuidos precisamente para evitar este inconveniente. Ujú. Y no solo no tuvimos bajas, sino también no se nos rompieron las cosas, no le pegaron a la munición, no Con tuvimos combustible. inconveniente con el combustible. Mira. O sea que las piezas estuvieron operativas hasta el último día. Estuvieron operativas hasta el último minuto del combate. Y hablando de eso, ¿cómo fue la noche del 13 al 14 de junio? Nosotros, bueno, el 11 de junio ya empezó la presión, empezó el combate final, el Sí. 11 de junio. Ya eh,
ya no había corte, el combate era permanente. Empezó un combate que no terminaba, ¿viste? Que era a las 24 horas. Ujú, De noche se producían los enfrentamientos de la infantería, los duelos de artillería. Todavía no de infantería tan directo, fue avanzando ese ujú. proceso, pero empezaron los duelos de artillería. ¿Ustedes Eh, lo veían desde el aeropuerto? Nosotros en el aeropuerto lo sentíamos y veíamos las trazantes. Ujú, Esto se producía, todo este enfrentamiento, nosotros estábamos hacia el lado del mar, hacia el faro. sí. Nos separaban 8 kilómetros de Puerto Argentino y de ahí había otros 8 kilómetros o 5 kilómetros hasta la primera línea de combate. O sea que nosotros estábamos a 13, 14 kilómetros de donde se produjo el combate de infantería. Ujú, O sea que viró el eje. Todo el centro, que era el ataque al punto estratégico más importante de Malvinas, que era la base militar Malvinas, había girado y se había puesto sobre la primera línea a partir del 11-12, sin dejar la presión del ataque sobre el aeropuerto, que siempre existió, porque como los ingleses sabían que operaban para el ataque final, querían que nosotros no tuviéramos ningún avión en vuelo. ujú. Siguió habiendo ataques de Sea Harrier, pero ya había virado el combate al duelo de la artillería sobre el otro sector. El 12 de junio, el jefe de escuadrón nos avisa por radio que el brigadier Castellano, que era el jefe de componente de la Fuerza Aérea en Malvinas, Ujú, el brigadier Castellano, claro, era consciente del desgaste que teníamos nosotros en forma personal, que estábamos en combate desde el 1 de mayo sí, y en forma permanente, o sea, con ataques de artillería naval, etcétera. Entonces, ujú, eh, él determinó que ya había sido suficiente para nosotros y que la gente de la batería de 35 milímetros que estaba en la defensa de la base de Río Gallegos viniera a reemplazarnos a nosotros y nosotros nos volvíamos al continente. Terminaba la guerra para nosotros. sí, Entonces, a mí me avisó por radio el jefe de batería que nuestra batería se iba a dividir en dos. Una mitad se volvía esa noche del 12 de junio en el vuelo de Hércules, porque también venía su relevo desde Río Gallegos, venía todo el personal de Río Gallegos. ujú, Al día siguiente, el 13 yo me tenía que quedar eh, a cargo de la gente de 35 milímetros que quedaba en las islas. Para el otro día, el 13 de junio, hacer el relevo con la gente nueva y me volvía en el vuelo que salía el 13 de junio. Iba a venir otro C-130 y en ese C-130 volvía con el resto del personal nuestro de nuestra batería. sí, Y así fue. El 12 de junio nosotros estábamos en los cañones, vimos que aterrizaba el C-130, vino todo el personal de Río Gallegos, de nuestra misma especialidad, de nuestro mismo equipamiento, que a los ujú, cuales conocía todos ya, de reemplazo, y se fue la mitad de nuestra batería. Al día siguiente, ya esa noche, vi algunos, al día siguiente a la mañana vinieron a la batería y empezamos con el cambio de batería. Cuando empezamos con el cambio de batería, yo me di cuenta que era muy difícil transmitirle a esta gente todo lo que yo había vivido desde el 1 de mayo como experiencia para los días que ujú, venían por delante, que eran sumamente jodidos. No sí, sabíamos cuándo iba a terminar esto, pero exacto, sabíamos que era decisivo, ¿viste? sí, lo último. Exactamente. Entonces, igualmente me hice un esquema con teníamos el combustible disperso por distintos lugares, cómo se comía, dónde teníamos el racionamiento, dónde teníamos la munición, cómo atacaban los ingleses, por dónde venían, las Ujú, maniobras estas que te dije que hacían los tipos, cómo tirábamos nosotros. sí, Y a mitad de la mañana
Cuando hacemos el relevo, estaba el suboficial Pedernera, que era de la dotación vieja, era de los que estaba conmigo. Ujú, Yo estaba hablando con los oficiales de la batería, con todo este tema de, de- de entrega y de explicaciones, y lo veo que Pedernera está de jefe de pieza y tiene en el lugar de los abastecedores dos suboficiales que son jefes de pieza también, pero le está dando la explicación desde el cañón. ujú. Viene un avión en altura y aunque estuviera fuera del límite de ataque, como te comenté, le tirábamos Se le igual. tira. A todo lo que veíamos que volaba sobre el aeropuerto le tiramos. Entonces Pedernera le tiró. Y los dos suboficiales no se agarraron a los asientos porque los sorprendieron los disparos. ¿Viste? La munición de los disparos de 35 milímetros te producen un impacto, te pega la misma detonación Ujú. del proyectil, te pega en el pecho, porque es un calibre importante, ¿viste? Sí. Son muchos disparos, Ujú. son cañones de tiro muy rápido, y te produce una nube de pólvora alrededor. Sí. Estos se agarraron al asiento y los habían sorprendido. Y entonces yo me acuerdo que me cruzó un pensamiento por la cabeza, digo, para estos tipos va a ser dificilísimo venir de donde vienen Sí. y enfrentarse a lo que sigue. Ujú. Como diciendo, ¿cómo te tiene que cavar? A nosotros nos había cambiado la cabeza, ¿viste? Pero en 45 días de combate, ¿no? Sí. A ellos le tiene que cambiar en 2 horas, ¿viste? Nada. Sí. Pero bueno, fue un pensamiento que tuve y nada, digo, bueno, pero yo, y a la noche ya me vuelvo. Ujú. Me- Tengo el relevo, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer, se terminó la guerra para mí y a la noche me vuelvo. Bueno, pero esto me quedó dando vuelta en la cabeza. Hicimos toda la entrega, todo perfecto, me fui a preparar mis cosas y bueno, me fui al aeropuerto para esperar el vuelo que nos iba a llevar de regreso con todo nuestro personal que quedaba en la isla. Cuando estábamos esperando eh, que aterrice el C-130, Sí. se empieza a llenar la plataforma de ambulancias con heridos, que ya había muchos heridos, estamos en la noche del 13 de junio. Ujú. Ya había muchos heridos que venían de la primera línea y que venían del hospital y demás, y Sí. se llenó de ambulancias y se bajaban las camillas y uno al lado del otro en la plataforma, esperando que Sí. aterrice el avión. Noche, con oscurecimiento total en el aeropuerto, o sea, no se veía nada más que por alguna linterna que se podía prender. Em, y de reojo veo el- la pieza de artillería que está cerca de la plataforma, que es la de Fierro 8, que estaba en funcionamiento como lo hacíamos nosotros, ¿viste? Todo eso me trabajaba en la cabeza. Sí. Y aterriza el C-130. Cuando aterriza el C-130, los que estábamos en la plataforma nos indican que entre todos vamos a tratar de descargarlo con la mayor velocidad para cargar y que cuanto menos tiempo esté el C-130 sobre la plataforma, mejor, Ujú. porque había peligro de que los ingleses estaban ahí nomás, viste, que lo voltearan. Sí. Entonces nos vamos todos a descargar el avión, se empieza a abrir la rampa del C-130 y cuando se empieza a abrir la rampa veo que viene un cañón de 155 milímetros. Y había un cabo de ejército con un grupo de soldados que empiezan a saltar como de alegría. Y yo le digo a uno, al cabo este, lo agarro del brazo y le digo, pero ¿de qué están tan contentos? Y dice, no, señor, lo que pasa es que no sabíamos si en este vuelo llegaba este cañón. Eh, Ahora vamos a poder seguir tirándole a estos hijos de puta. Mm. Cuando dijo eso, la verdad que me impactó la frase, porque Sí. el tipo estaba contento, 13 de junio a la noche que le llegaba un cañón. ¿Qué, qué había pasado? Durante la mañana, en el duelo de artillería, ellos habían perdido una pieza de 155 milímetros en el duelo, Sí. y esta la venía a reemplazar. Bueno, descargamos el cañón, descargamos la munición,
yo puse mis cosas cerca en un lugar escondido que tengo del C-130 para agarrarlo rápido cuando llegáramos a Río Gallegos, que ya Ujú. más o menos lo tenía previsto. Y en ese momento se enciende una bengala sobre el aeropuerto de los ingleses. Seguramente sabían o presumían que estaba el C-130 sobre la plataforma, lo querían ubicar, Sí. y los pilotos apagan los motores, evacuación total del avión. Sacamos los heridos, sacamos todo, vuelta a tirarnos, a alejarnos del avión por si le pegaban al avión, y yo me tiré cuerpo a tierra, pero me tiré boca arriba. Y aunque parezca mentira, era una noche estrellada, ¿no? Totalmente, se podía ver un cielo impecable. Ujú. Y se veían a lo lejos, viste, las trazantes y lo que era todo el combate de la primera línea. Y a mí me había quedado dando vuelta la frase de este suboficial, y digo, pero si yo, la verdad que entré a la Fuerza Aérea para hacer lo que estoy haciendo, y si hay un momento, es este, de hacerlo. Me acordé de lo difícil que había sido el traspaso con la gente nueva, Ujú. y tomé la determinación de quedarme. Entonces, cuando pasó la alarma, que fueron a prender los motores del avión, volvimos a llevar los heridos, yo bajé mis cosas y me quedé viendo cómo cerraba La la rampa. rampa, el C-130 iba, tomaba posición, se iba, y digo, pensá que en ese avión me tendría que estar volviendo yo. Sí. Bueno, alcancé a subirme al Unimog de este suboficial que te dije que había ido, que tenía enganchado el cañón de 155 milímetros, que después Ujú. en un programa de radio, una vez, cuando yo conté esta anécdota, se conectó la esposa, que también la conocía, y el suboficial mayor Mendoza, de ejército. Había sido ese cabo. Ese cabo. Mirá vos, das vuelta a la vida, ¿eh? Era la vuelta de la vida. Mirá. Y bueno, me fui con ese Unimog al puesto comando, ahí me presenté a mi jefe de escuadrón, que cuando me vio me dice, pero usted, Reyes, no tendría que estar en Río Gallegos. Y sí, señor, pero digo, como vi que usted se quedaba, yo me quedé también. Y vino y me abrazó y me dice, mire, usted está loco. Dice, pero este gesto no me lo voy a olvidar nunca. Y bueno, ahí me dijo, miren, son momentos sumamente complicados. Le agradezco que haya tomado esta determinación. Yo mismo lo voy a llevar al aeropuerto y para a volver a su puesto Ujú. y enfrentarnos a lo que venga. Y bueno, y así sucedió. Y Y así eso, sí, nos llegó el fin de la guerra, ¿no? Cumpliendo con nuestro deber, que es la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué sé yo? Yo entré a la Fuerza Aérea con una vocación para hacer algo que sí, precisamente era esto, y la lo pudiste defensa del cumplir. país, de la soberanía, y tengo el honor y el orgullo de poder tener esa satisfacción, ¿no? Que no me la puede quitar nadie, que es la del deber cumplido, ¿no? Exactamente. ¿Y la noticia del 14 de junio, quién te la da a vos? La noticia de la rendición. El jefe de escuadrón nos dice, Mayorana. hay un alto el fuego, Sí. a partir de ahora no disparen más. Y bueno, no disparamos más y quédense atentos a las distintas novedades que le vamos a ir transmitiendo. Bueno, no disparamos más. Ujú. Como no se sabía muy bien, era un alto el fuego para negociar. A nosotros a partir de ahí ya la información nos empezaba a llegar, ¿viste? A medida que se iban desarrollando acontecimientos que eran inéditos, Sí. con implicancias importantes que a lo mejor ni los mismos protagonistas de ese momento estaban Ujú. evaluando, estaban tomando en ese preciso momento. Y así quedamos, en espera. Después que se firma el acta, nos dan la orden de entregar los distintos puestos. A mí el jefe de escuadrón me pide que entregue un puesto que teníamos en la ciudad, que era un lugar de descanso, que se lo tengo que entregar a un capitán
de la Infantería de Marina inglesa. Después nos manda inutilizar todas las piezas, que inutilizamos todas las piezas. Eso te iba a preguntar, ¿se pudieron destruir las piezas? Claro, sí, sí. También yo volví al aeropuerto y me encargué de la central de tiro y los suboficiales se encargaban de cada uno de los cañones. Ujú. Los ingleses tomaron la determinación de que todos los prisioneros los iban a dejar en el aeropuerto. Los juntaron a todos en el aeropuerto. Sí. Y lo otro, la otra determinación que tomaron es que teníamos que dejar el hospital para los heridos de ellos. Entonces automáticamente empezaron a evacuar con helicópteros. Me parece que estaba el rompehielos, el Bahía Paraíso, en ese momento, Sí. y eran incesantes los vuelos de helicópteros a la cubierta del Bahía Paraíso llevando heridos para dejarle el hospital a ellos, que ellos habían tenido un esfuerzo terrible también Ujú. para esa altura. Y bueno, el hecho que quedáramos en el aeropuerto para mí significaba una ventaja, que era el lugar que más conocía, o sea que sabía dónde tenía comida, dónde tenía un lugar para dormir, ¿viste? Sí. Estaba, y Jugás de local. nosotros y nuestra gente era en el mejor lugar que podíamos estar, Sí. hasta que me parece que a los 2 o 3 días nos trasladan a una barraca que había en el puerto. Ahí formamos todo el personal de artillería, que era la dotación que había venido la nueva, ¿no? Ujú. Había un suboficial nuestro que tenía un problema en el pie y, y entonces caminaba con mucha dificultad. Me quedé con otro, con el alférez Garay y el primer teniente Supang en ese momento. Nos quedamos con él cerrando fuimos los últimos que salimos del aeropuerto, cerrando la columna esta. Y bueno, de ahí a la barraca, a esperar, ¿no? A ver qué era lo que iba a pasar con nosotros. Sí. Eh, yo estuve hasta el 20 de junio. El 20 de junio eh, van sacando de a grupos de los prisioneros que había. Ujú. Eh, en uno de los grupos me toca a mí ir a un barco que tenían ellos para la Guardia Costera, que era el Forest, y de ahí me trasladan al Almirante Irizar. Y ya desde el Almirante Irizar vamos a Ushuaia. En Ushuaia, un Boeing 707 nos traslada el Palomar y eso ya significa el regreso a casa. Sí. ¿Y qué enseñanza te dejó Malvinas? Tanto en lo humano como en lo profesional. Bueno, en lo profesional, múltiples enseñanzas, un poco te las fui puntualizando. Sí. Al año siguiente, a mí la Fuerza Aérea me manda a hacer un curso de misiles a Francia. Tenía las dos visiones, lo que es la operación de cañones de tiro rápido, como el Oerlikon de 35 milímetros, y fui a hacer el curso de Roland a Francia, Ujú. que es un misil antiaéreo. A partir de ahí nos pusimos a trabajar en un sistema integrado de defensa antiaérea. Yo me acuerdo que estuve un año, me pusieron solamente en la base a redactar el manual de empleo de la artillería antiaérea que combinara los distintos medios que tenía la fuerza antiaérea, la Fuerza Aérea de material antiaéreo, la combinación. Todas las experiencias que podíamos tener profesionales las fuimos Sí. volcando en ese manual, Ujú. que se aprobó y se siguió usando por muchos años, creo que hasta ahora está en Ujú. vigencia, que bueno, fue una manera de poner el broche final a la experiencia de combate, ¿no? Ujú. A través de conclusiones. Y eso desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano, eh, todos los valores que uno puede recuperar de una situación vivida con la intensidad que se vivió Malvinas, ¿no? Lo que significa la defensa de la soberanía, lo que significa el sentido de patria. A mí me cuesta mucho ver el desarrollo de la política hoy en día y de distintas circunstancias como no está puesto en ningún lugar el interés nacional, el interés de la patria, lo que es la defensa de la soberanía, defensa de valores.
Y la verdad que si hay algo que lo hace grande a nuestro pueblo, es eso, precisamente. Ujú. Y no es que no tiene la capacidad, tiene recontra capacidad nuestra gente de asimilar este tipo de conductas, este tipo de accionar. Nosotros tenemos un pueblo noble. Yo no puedo olvidarme de estas acciones de los soldados del 18 De mayo, sí. eh, de mayo, ¿viste? Ujú. Y, y realmente pienso que merecemos un país mejor. También, como lo hablamos con vos en un determinado momento, pienso que a nosotros, si hay algo en lo que yo voy recibiendo de la gente cuando se enteran que soy veterano o cuando Ujú. hablamos de este tema y demás, Sí. es que si Malvinas es un sentimiento que nos une a los argentinos, y si no nos une un sentimiento como Malvinas, no nos une nada. O Nada, sea, exactamente. si hay un punto de reconstrucción para nuestro país, es Malvinas, ¿no? La única causa nacional Claro, que tal nos cual, une. como vos lo decís. Sí, sí. Sí. Así que bueno, Jorge, la verdad, buenísimas palabras para darle un cierre a tan grata entrevista. La verdad que lo disfruté mucho y te agradezco. Aprendí muchas cosas, sinceramente, esta tarde. Bueno, te agradezco a vos, sobre todo la motivación que tenés de llevar adelante esta tarea que desempeñás tan bien. Y, y te agradezco que siendo una persona joven como sos y demás, tengas este empuje y esta vitalidad para movernos a nosotros a dar estos testimonios, ¿no? Y que puedan serles útil a alguien. En ese sentido, siempre que me necesites, estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Me llamás, ya tenés mi número y para lo que sea, ¿no? Perfecto, te agradezco mucho y bueno, y como dijiste, estamos en contacto. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias y saludos para vos y para toda tu gente. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gracias. Jorge. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.